Bueno, estamos acá nuevamente en una nueva edición del Solo Venex Live con mucha información de la Selección Nacional de Venezuela en cada una de sus presentaciones. Vienen meses bastante moviditos en cuanto a la actualidad del combinado patrio y para conversar sobre ello estoy bien acompañado hoy junto al señor Luis Salas y Matthew Bello que nos acompaña desde Francia. Chicos, feliz tarde y bienvenido a esta nueva edición del Solo Venex Live. Hola Carlos, hola Mateo, ¿cómo están? Los saludo a la distancia, como siempre aquí reunidos para hablar de toda la actualidad vinotinto, porque temas sobran a día de hoy respecto a todo lo que se está moviendo en las distintas delegaciones vinotinto. ¿Cómo están? Y así, bueno, un saludo Luis, Carlos y a todos los que nos miran a esta hora. Sí, bastante actualidad porque lógicamente terminan las temporadas y se viene ese primer receso antes de las vacaciones, donde pues hay siempre torneos, partidos amistosos, en algunos casos hay partidos oficiales, como igual sabemos que todavía no. En el caso particular, la semana que viene tenemos el gran compromiso del Maurice Reveló, de este torneo amistoso aquí en Francia, con la repetición de la selección de Venezuela que está ahora en Girona, actualmente concentrada. La actual subcampeona del torneo Maurice Reveló ya se prepara en la ciudad de Girona con una convocatoria, si se puede, sorpresiva, ¿no, Luis? Con respecto a varios elementos que quizás no estaban en la órbita nacional, por lo menos no se esperaba en un presente inmediato. La irrupción de jugadores como Charles de Marco y Andrew Rapp y otra serie de figuras que, bueno, que ya han sido adaptadas al proceso nacional. Sí, evidentemente lo que llama la atención a primera vista son las incorporaciones nuevas, las novedades, caras nuevas que tanto se piden a nivel mediático, el fanático que está cansado de siempre los mismos, empiezan a ver caras nuevas, además chamos que les venimos haciendo cobertura acá desde Solo Venex desde hace años y que Un rato. vienen apareciendo dentro de las papeletas vino tinto. Sin embargo, más allá de las novedades, Carlos, decir que es una convocatoria bastante coherente sobre lo que se quiere, a mi parecer. Si algo criticábamos de la anterior convocatoria del año pasado, el Maurice Reveló, fue que al final sí, el equipo quedó subcampeón en Francia, pero el 50% de esa plantilla pasó de la categoría sub-20 y ya no los pudimos ver en el sudamericano de la categoría. Sin embargo, me parece que si algo demuestra Ricardo Baliño es que es coherente a la hora de preparar a este grupo de jugadores de cara a lo que será ese preolímpico sub-23 y por eso vemos tanta variedad de nombres, tanta variedad en las edades, en un grupo de chamos que va a comprender desde la categoría 2000 hasta ya los 2006-2007 que se vienen asomando por allí. Hay varios allí de estos jugadores que repiten en principio de lo que estaban el año pasado con el equipo del Maurice Reveló. Yo no sé cuántos de ellos puedan estar o no, porque igual recuerden que hay un límite de edad. Ahora es un poco más flexible este torneo aquí francés, pero creo que igual alguno que otro jugador no estaría en esa lista definitiva. Pero sí, como dices, es una lista amplia pensando en la selección sub-23, donde pues ya tienen algunos recorridos jugadores como Daniel Pérez o Ferro, quizás son los más experimentados y los que tienen allí un poco más de bagaje en sus equipos. Así que esa es una lista amplia y lo de los jugadores nuevos es interesante porque al final es parte de ese proceso, ¿no? Hay que ir probando, hay que ir viendo si estos jugadores están para esto, ¿no? Porque hay que estar claro en que estamos como repatriando muchos jugadores de todos lados porque, bueno, estamos en todas partes del mundo. Y, y está muy bien que muchos de estos jugadores estén en equipos con buenas estructuras, pero no necesariamente quiere decir que sean los ideales para la selección o para el estilo de Venezuela. Entonces es allí donde justamente tienen que estar los entrenadores ensayando y probando, ¿no? Es ahí donde yo quizás choco con esa teoría, Matthew, porque, a ver, si solo nos aferramos a los talentos que salen del fútbol local, ese fútbol local que se pasea, yo no sé de qué manera por los torneos internacionales, ¿qué nos está queriendo decir el cuerpo técnico nacional con la incorporación de tantos jugadores de formación internacional? Que el fútbol local está formando en realidad jugadores de bagaje de élite o que se le acerque a lo que te exige el fútbol sudamericano o un torneo tan competitivo como el Maurice Revello. Yo creo que hay que No, no, aprender a leer entre líneas quizás lo que nos quiere decir en este caso Ricardo Baliño
Y Fernando Bocha Batista, porque antes de que hables, Matthew, no me parece casual que sean extranjeros quienes estén tomando esta decisión. Si hubiésemos tenido directores técnicos criollos, hubiese sido tan marcado la irrupción de jugadores de formación europea en el presente que estamos viviendo hoy por hoy. Yo creo No, que sí, está muy bien que los llamen, yo no estoy diciendo lo contrario, pero lógicamente tienes que probar que esos jugadores están para la selección, porque las listas son grandes, ¿no? Ahora encontrar jugadores afortunadamente se está dando, y yo no digo que tienen que ponerlos a nivel de los que están en Venezuela. Igual en Venezuela, lo sabemos bien, ¿no? Las limitaciones formativas, las limitaciones luego a nivel de competición, pero si hay jugadores que en algún momento no te pueden servir para adaptar a la selección, lógicamente no. Ahora, en principio muchos de estos muchachos no se conocen. Y como lo vimos incluso el año pasado aquí en el Muris Reveló, algunos de ellos tampoco se conocían entre todos e hicieron buena amalgama. Y ese es el punto, justamente, ¿no? Yo estoy muy de acuerdo con lo que dice Carlos, en empezar a buscar jugadores de todas partes, debajo de las piedras, porque eso va a ayudar de alguna manera a ampliar lo que siempre hemos dicho y lo que han dicho entrenadores venezolanos y entrenadores extranjeros, ampliar la capacidad de selección de eso, que tengamos no 20, sino 40, 50, 80, que tenga jugadores para descartar. Eso sería lo ideal para cualquier entrenador. Y sí, teniendo en cuenta además que estamos en un inicio de ciclo, que lo que se quiere es probar a la a la mayor cantidad de nombres, por algo estamos teniendo tantos módulos, que si sub-20, que si terminando Sudamericano sub-17, que ahora sub-23, dándole oportunidades no solo a extranjeros, que sí, pero también a talentos del fútbol que a lo mejor en una lista corta no entraban, caso Luis Fer Hernández, que actualmente es el goleador de la Liga Fútbol en la temporada. 22 años, jugador de Academia Puerto Cabello, el puntero de la liga y que muy probablemente, bueno, no lo sé, pero muy probablemente no lo veamos siendo protagonista a lo mejor de una delegación sub-23, pero allí está en la lista, allí está Saúl Guarirapa, que a lo mejor es otro talento que se forma en el fútbol y que no lo hemos podido ver todavía con la selección nacional, tener su protagonismo y son jugadores que también van a tener una opción en este módulo sub-23. Saúl Guarirapa que tuvo un rol estelar en la etapa o en el paso de la selección nacional en el módulo que se llevó a cabo en Margarita, donde fue uno de los máximos goleadores de esa selección, en dos partidos de preparación ante Academia Emeritense. Quizás muchos pueden llegar a subestimar esta serie de compromisos, pero a nivel de confianza suma mucho para jugadores de los que se viene esperando hace mucho con la selección nacional, como es el caso de Saúl Guarirapa. Mira, yo con el tema de la incorporación de estos chicos, me queda un buen sabor de boca porque primero las convocatorias están siendo coherentes, como bien comentó Luis hace minutos. Y segundo, la capacidad de convencimiento que tiene el actual cuerpo técnico es de élite. Son tipos que quizás te están trayendo jugadores que hace 10 años no venían. Jugadores nacidos en los Estados Unidos, ahora el caso de Giandro Rapp, de formación, un equipo de tanta importancia a nivel mundial como PSV Eindhoven. Lo importante es sumarlos al proyecto Vinotinto a tan cortas edades, porque el plan y el proyecto es uno solo, que esta selección se convierta en una selección que compita seriamente en el universo Conmebol en los próximos 5 o 10 años. Entonces, estamos viviendo o atravesando por un periodo bastante interesante de transición con lo que respecta a las nuevas generaciones. Esa es una palabra clave, la transición. Yo no sé qué tanto, más allá de que este mundial que viene hay más cupos y uno, por supuesto, siempre va a albergar esa idea. Si uno es realista, y esto no se trata de ser fatalista ni nada, pero si uno es realista con lo que estamos teniendo en Venezuela, con los resultados a nivel internacional, con la capacidad y todo esto de los jugadores, es complicado soñar con ese mundial. Ok, uno quiere llegar y ser lo ideal, pero eso que tú mencionas de esa transición es buena, porque esta camada de jugadores es la que te va a llegar a un nivel de madurez no para el 2026, sino para el 2030, ¿no? Y bueno, uno intenta competir ahora, pero viendo digamos, la experiencia que tiene Batista, que es una experiencia más de formador, porque esta es su primera vez, es un entrenador que tiene 50 años y va a ser su primera vez como entrenador oficial. Entonces, está muy bien pensado al futuro y eso está bien. Y a lo mejor al final no va a ser el mismo Batista o a lo mejor Baliño ni siquiera los que van a recibir los frutos de esto. Correcto. Pero esa siembra puede ser muy interesante. Mira,
Antes de que interceda Luis, a mí me ha dejado, y yo no sé si ustedes se han dado cuenta de esto, que desde la llegada de Fernando Batista a las selecciones nacionales de Venezuela, que siempre lideró las categorías inferiores, porque si bien en su momento fue José Néstor Peckerman el más absoluto a nivel de la selección en mayor, Venezuela ha competido en cada uno de los torneos que ha tenido a nivel de categorías inferiores y de selecciones, obviamente. Se fue su campeón el torneo Maurice Reveló, más allá del bochorno de la sub-20, esa selección compitió. Más allá de la improvisación de de Fabricio Colochini, Venezuela dependió de sí misma para clasificar al Mundial. También hablamos muy bien del talento natural de esta generación, pero me llevo el sabor de boca de que siempre se compitió. Con Ricardo Baliño, esto también hay que recordarlo, un técnico que recomienda a Fernando Bocha Batista, que lo conoce muy bien, llega en calidad in extremis, también se clasificaba a un Mundial, entonces me parece que a nivel formativo Venezuela está teniendo hoy algo que nunca tuvo, y es como dice Matthew, donde entra quizás un fresquito, pero entra la preocupación de saber que quienes tienen la responsabilidad de llevar esta selección al Mundial en 2026 es la misma generación que no ha logrado nada en los últimos años y que nos toca esperar un poco más a estos chicos que hoy se están sumando al planeta Vinotinto. Sí, ojo, creo que nadie, de momento, este cuerpo técnico, empezando por el Bocha Batista, siguiendo ahora con Ricardo Baliño, que apenas tiene un par de meses en el cargo, pero no nos han dado motivos para desconfiar del proceso que están llevando a cabo. De hecho, todo lo contrario, han demostrado por qué están donde están. Criticábamos la llegada de Ricardo Baliño cuando llega Lo acá al asumo, país. lo asumo. De aquí mismo decíamos que no lo veíamos como una decisión tan coherente. Sin embargo, el profe Baliño, fíjate todo lo que ha hecho, todo lo que ha remado y todo lo que se ha ganado, por lo menos la confianza de creer que verdaderamente se están haciendo las cosas bien. Igual te digo, en Venezuela a nivel juvenil venimos compitiendo hace rato. Creo que Sí. lo difícil empieza ahora con esta selección sub-23. Además, en un preolímpico donde históricamente nunca hemos competido, en preolímpicos no nos ha ido demasiado bien, a diferencia de Sudamericano sub-20, sub-19, sub-17. 17. Pero a partir de ahora es que va a empezar lo difícil para esta selección, que es empezar a engranar estas piezas. Ya lo dijo Matthew, la mayoría no se conocen, va a ser como la primera toma de contacto de esta unión de generaciones, dándole oportunidades a Sí. algunos mundialistas de la sub-17, a algunos de la sub-20 que ya disputaron el Maurice Reveló, otras caras nuevas. Y en general esa amalgama es la que verdaderamente sobre la que se tiene que trabajar de cara al 2030, que en ese sentido sí creo que en cierta manera podríamos estar ilusionados. Mira, Incluso en algún momento, ¿por qué no darle la oportunidad a muchos de estos jugadores? Lógicamente, tú no le puedes dar un mensaje incorrecto al país futbolístico diciendo, bueno, vamos a poner a los jugadores nuevos, a los jugadores juveniles ya en la candela. Tiene que haber ese paso a mitad entre tener jugadores allí como quizás Daniel Pérez con Salomón Rondón o cosas así, o sea, mezclas en las que tú en algún momento te puedas empezar a pensar, quizás no desde el principio, porque tienes que mandar un mensaje claro de que vamos a competir. Lo que pasa es que también algunos jugadores ya de estos con experiencia de Venezuela, por la razón que sea, no están teniendo el mejor momento, no están jugando, no les está yendo bien, y es allí donde un entrenador se la tiene que jugar, ¿no? Y lógicamente Batista, que se está debutando, es más complicado. Pero yo lo he visto en algunos mensajes que ha puesto Carlos, hemos compartido allí en Solo Benex. Yo creo que sí hay momentos de arriesgarse en esto, porque contamos mucho con Salomón, pero Salomón no está jugando. Y Salomón no está teniendo por la razón que sea. Uno puede entrar en detalles de lo que sea, pero no está jugando. Entonces, contar con esto para un momento de la experiencia que necesita en una eliminatoria es complicado. Entonces, allí tiene que haber también esa especie de transición. Por supuesto que hay que contar con Salomón y con Tomás y con jugadores de experiencia, pero también empezar un poco a mostrar, no a un David Martínez, pero sí a mostrar a lo mejor en algún momento darle la oportunidad a Kelsey o volver a darle la oportunidad a Cádiz o a algunos otros que por allí de vez en cuando están teniendo los goles, ¿no? Porque siempre el gran problema que nosotros hemos tenido son los goles. correcto. Hablabas de Kelsey, precisamente una de las ausencias de la convocatoria para el módulo que se llevará a cabo o que se está llevando a cabo en Girona del 29 de mayo al 4 de junio, hay que resaltar, pero
vuelve Yeriel de Santis y Dani Pérez. Hablamos de jugadores con poco ritmo, uno de ellos es Daniel Pérez. Vital que un torneo como este funja de vitrina para recuperar la confianza de Daniel Pérez. Hay que resaltar también la incorporación de John Aramburu. Lo conoces muy bien, Matthew, de la edición pasada. Mucho se criticó su llegada al fútbol de la cuarta división de España. Lo está ratificando con buenos números y para recuperar su confianza quizás y ser mostrado o catapultado como un jugador que sí sigue siendo tomado en cuenta, vuelve al torneo Maurice Reveló o bueno, por lo menos está en la víspera del Yo creo mismo. que Aramburu sí, pero Daniel Pérez no estoy muy seguro porque ya Daniel incluso estaba pasado para el año pasado. Entonces no estoy muy seguro si Daniel va a estar en ese equipo del Maurice Reveló. Buen dato. Habría que revisar las Porque categorías. ahora es sub-21 el Maurice Reveló, Matthew. El año pasado lo hicieron un poco excepcional. Yo no estoy muy seguro para este año. He estado mirando la información. Es verdad que yo no tuve la oportunidad. La semana pasada hicieron la rueda de prensa. Yo, por cuestiones de trabajo aparte, pues no pude hacerlo. Pero esta semana deberían publicar, porque ya están empezando a publicar ellos las convocatorias de los distintos equipos que van a estar Ok. participando. Pero yo sí creo que no le puedes dar otra vez exceso, digamos, de edad a ciertos jugadores, porque si no las distancias entre unas selecciones y otras va a ser muy grande. Entonces, y creo que Daniel Pérez era de los más veteranos el año pasado con ese equipo. Ok. Eh, un jugador que me gusta muchísimo y que me llama mucho la atención que empieza a ser tomado en cuenta es Kelvin Andrade. Creo que desde la Liga Fútbol hace rato está pidiendo a gritos ser tomado en la órbita de selecciones nacionales. De hecho, ha sido considerado por varios portales internacionales como uno de los nuevos talentos más importantes o con más proyección en el mundo, tomando en cuenta también la cantidad de minutos que tiene disputados a nivel profesional y siendo además pieza rutilante. Ojo, hay que ser realistas. Estamos hablando de la Liga Fútbol, sin embargo, un jugador que merece la oportunidad y puede ser un torneo como este el que ayude a que despegue su carrera, ¿no? Sí, el Tuti lo venimos viendo hace rato, casi que parece que es mayor, ¿no? Por todo el rato que lo venimos viendo en Primera División venezolana, apenas tiene 18 años, es un chamimpis y con todo y eso es uno de los más experimentados, probablemente uno de los que más minutos tiene en Primera División, por lo menos de lo que augura ser la próxima selección sub-20, ¿no? De esta selección vinotinto. Llama la atención lo del Tuti, llama la atención lo de Dani, llama la atención, tú bien lo comentabas, que este torneo en líneas generales sirve como vitrina, ¿no? Puede servir como vitrina para muchos talentos. Ahí tenemos lo que significó para Telasco Segovia el año pasado estar en el Maurice Reveló, ser uno de los MVP del Maurice Reveló, dar el salto a la Sampdoria de Italia y creo que esto es lo importante, ¿no? De este Maurice Reveló y por lo que en parte Ojo, entiendo lo de Kevin Kelsey, Carlos, para terminar la idea, aparte del que el club era muy difícil que lo prestara. Kevin Kelsey no necesita la vitrina en estos momentos, me parece como si la necesitan otro tipo de jugadores, no sé si están de acuerdo. ojo, no sé si fue un salto o fue un salto al vacío de la Segovia su partido a la Sampdoria, porque en realidad bastante agrio su paso por el fútbol italiano, más allá de ciertas cositas que ha aportado en el torneo primavera. Ojo, no es nada contra el jugador, lo que estamos comentando acá, simplemente, bueno, son datos, no opiniones, y la temporada de Telasco, mira, si alguien necesita este torneo, es Telasco Segovia. Si alguien necesita este torneo, es Telasco Segovia. Telasco, Dani, Yeriel, bueno, Yeriel a lo mejor es el que va mejorcito de todos, pero hay muchos jugadores de esa camada como que a día de hoy no están teniendo ritmo con sus clubes, han sido cuestionados inclusive, caso Telasco, caso Emerson Ruiz, por ejemplo, también, otro que no dejó buen sabor de boca en el Bueno, último sudamericano. Entonces sí, o sea, verdaderamente es una vitrina para los que necesitan retomar la confianza, como bien dices, y además para los nuevos que vienen remándola de más atrás. Esa oportunidad que se le brindó el año pasado a algunos y estábamos pensando que más de uno se iba a ir y pasa allí con lo de Velasco también, ¿no? A veces es una cuestión de lotería o de escoger, ¿no? De si la liga donde te puedes ir va a ser la más óptima para lo que tú puedas desarrollar. Porque al final, con todo el respeto a Telasco y al jugador que sea, eh, si te dan la oportunidad en una liga primavera, en un equipo como el Sampdoria, que lógicamente después está necesitando por ciertas urgencias,
jugadores de experiencia para poder remar, que al final no se le dio y va a descender, es mucho más complicado, ¿no? Vas a jugar un equipo que está jugándose el descenso, es difícil que te muestres más arriba, a menos que seas realmente un crack. Y si eres un crack, probablemente no vas a ir al equipo que se está jugando el descenso. Entonces, pasa un poco así, es como una especie de círculo vicioso. Y yo creo que Venezuela no estaría de más. Muchos de estos jugadores empezar otra vez a apuntar al mercado de ligas suramericanas. Y ya no estoy hablando de Argentina o no estoy hablando de Brasil, que son en principio las mejores. Estoy hablando de empezar a volver a vez a apuntar a Chile o a Ecuador y que te permita empezar otra vez a subir, como por ejemplo le pasó a Soteldo. Soteldo se va a un equipo de medio pelo en Chile, la rompe, se va a un equipo más grande en Chile y luego se va a Brasil. Y esos son los pasos que tenemos que estar haciendo los venezolanos. Luego, uno puede entrar en discusión. Es una cosa de agentes, es una cosa del papá, como le pasó a Hurtado. A Hurtado y cosas así. Entonces, por supuesto que pueden haber errores, pero hay que hacer pasos más naturales. Y ojalá que también en ese sentido, estos entrenadores que tienen buenos contactos y buena experiencia también le digan a los jugadores, oye, hay que saber a dar los pasos. Porque muy pocos de Venezuela, es que ni siquiera el mejor de nuestra historia, que ha sido Juan Arango, salió directamente a Europa. ¿A dónde se fue Juan? A México. Y a un equipo de medio pelo de México. Y después fue saltando. Y así. Tomás un poco fue tal excepción y se fue a un equipo normal de Alemania. Entonces hay que volver un poco a retomar esas cosas. Y ojalá estos chicos, que fíjate, ahí está, nomás a Geriel se fue muy bien, era un jugador de estos grandes, no sé qué, está jugando en tercera división Ya vuelve al Boavista, se le acabó la sesión. Claro, pero ojalá que vuelva y ahora en qué condiciones va a volver, ese es el punto también. Entonces hay muchas cosas de estos jugadores que los vimos aquí, que lamentablemente no se les dio. Entonces, es mejor jugar en la tercera de Portugal o en la primera de Ecuador, donde puedes a lo mejor tener posibilidad de jugar la Copa Suramericana o la Libertadores. Esas son también partes de las cosas que tendrá que discutirse dentro del entorno del fútbol venezolano para que estos jugadores puedan tener la experiencia y además el ritmo futbolístico, porque no es solamente una cuestión de experiencia, es que cuando vas a competir necesitas el ritmo. Correcto. No, y estoy de acuerdo totalmente con lo que cuentas, Matthew, con todo el relato, pero también entendiendo que, por ejemplo, ponían el caso de Telasco Segovia. Cuando Telasco Segovia se va en un acuerdo que parecía bastante prudente y bastante lógico y bastante coherente, firmando un acuerdo con el primer equipo de la Sampdoria, inclusive yendo convocado en las primeras jornadas, pero iba a tener minutos en principio de manera acordada para retomar el ritmo competitivo con el equipo Primavera. En principio, nadie esperaba que la Sampdoria fuera a descender o se fuera a ver en esa tesitura a mediados de temporada, y son cosas que terminan pasando entre cambios de entrenadores, cosas que van pasando a lo largo de la temporada, los que terminan haciéndole que ese tipo de traspasos sean una moneda al aire, como bien lo comentas, y hay otras excepciones que rompen totalmente las reglas, como lo de Kevin Kelsey, que me parece muy temprano para hablar de Kevin Kelsey como el jugador diferencial y el que sí pudo explotar en Europa, porque todavía, ¿qué tiene? 6 meses jugando en Europa, todavía es muy temprano para Kelsey, pero sin duda es una lotería en cuanto a tema de pasos. Creo que me queda más claro hoy que nunca. Mira, yo creo que hay un punto que también hay que tocar, ¿no? Es el de las ausencias. Yo sé que a todo el mundo le hace ruido que no esté David Martínez, por ejemplo, el rutilante jugador que figuró en el Sudamericano Sub-20, Sub-17, pero hay una ausencia que a mí me hace muchísimo ruido y es la de Samuel Rodríguez. La ausencia de Samuel Rodríguez en lo particular me hace mucho ruido. De hecho, se suma a Charles de Marco, el jugador de la MLS Next, que también tuvo un par de partidos con la Sub-19 de los Estados Unidos, donde coincidió de hecho con Rodrigo Neri, un jugador que ahora también está en la órbita nacional, no fue convocado, pero ya comenzaron las conversaciones con su entorno. Pero me hizo mucho ruido la ausencia de Samuel Rodríguez porque fue un jugador o un guardameta que fue vital en el último torneo Maurice reveló, y que al igual a mí se me asemeja mucho la actualidad de Samuel Rodríguez a la de Telasco Segovia, a la de Daniel Pérez, jugadores que necesitan otra vez ser vistos y quizás relanzar un poco su carrera porque ya comienzan a estar en la edad
de dar un paso más firme y aspirar un poco más al fútbol profesional. Y es ahí donde esta serie de torneos juegan un papel bastante importante. Quizás se le mermó un poco el rendimiento de este último año, porque además Benítez lo sentó en el torneo, ¿no? En el suramericano. Entonces, hay que ver qué está viendo en este caso Baliño para decir, bueno, voy a convocar a este otro jugador que viene de los Estados Unidos y a Benítez, que es el que se había apoderado de la posición, porque además hay que entender que Samuel está en una cantera muy importante de un club de los mejores, de los más prestigiosos de Europa, pero si no va a tener esa visibilidad de llegar a un equipo grande, a lo mejor le va a ir sirviendo también salir, ¿no? Y empezar a buscar otros clubes en eso. Entonces, es quizás lo que están viendo los entrenadores, que pueda estar uno un poco mermado. Como tú dices, llama la atención, por supuesto, porque otro detalle importante, nosotros en Venezuela estamos pasando en los últimos años por generaciones de porteros un poco más pequeños, ¿no? De hace ya algún tiempo, de cuando no tenemos, bueno, ni siquiera Dani era de los más grandes que teníamos hace algunos años era Angelucci, mismo Dudamel un poco. Rafa Romo. Bueno, sí, Rafa, es verdad, Rafa es uno de estos, pero Rafa nunca se consolidó, lamentablemente. Nunca. Por la razón que sea, los entrenadores tampoco le dieron esa confianza. Rafa es muy espigado, pero las ocasiones fueron escasas. Luis. No, bueno, verdaderamente impactante lo que comentan de Samu Rodríguez, también porque no hay que irse muy lejos en cuanto a tiempos. Para literalmente hace un año estábamos hablando de que este chico era la figura de ese equipo que salió subcampeón del torneo Maurice Reveló, una locura en las tandas de penales contra Colombia, y estábamos aquí hablando maravillas del futuro de la valla venezolana con Samuel Rodríguez. Pasa prácticamente nada. O sea, ¿qué pasa entre medias? Unos Juegos Suramericanos donde Benítez hace un muy buen papel, un debut en el Sudamericano Sub-20 donde Samuel Rodríguez se le ve con muy poca confianza, donde se termina comiendo un gol, y posteriormente un Fabricio Coloccini que decide sentarlo de una sin darle ningún tipo de espaldarazo al chamo, ¿no? Entonces, en ese sentido, sí es verdad que llama mucho la atención, sobre todo, bueno, hablando sin tener verdaderamente conocimiento del día a día del chamo a nivel de clubes, ¿no? Porque tampoco sabemos cómo le está yendo del todo en ese día a día en las canteras del Atlético de Madrid. Pasa en el fútbol, y en el fútbol formativo pasa aún más. Es una ruleta rusa de emociones y de momentos. Se está notando en las últimas convocatorias del Cuerpo Técnico Nacional de cara a las selecciones inferiores que representan a nuestro país. Ahora hay un reto bastante especial que nos dejó un sabor de boca bastante dulce. Nos queda poco tiempo, pero Matthew, yo quería, ya que tú estás allá, que nos contaras un poco de cuáles son las aspiraciones que consideras que tiene esta selección nacional de Venezuela en esta nueva edición del torneo Maurice Reveló, tomando en cuenta que fue la gran revelación de la última edición en suelo francés. Yo creo que ir por lo mismo, ¿no? O sea, simplemente buscar sorprender, que nadie se lo esperaba lo que íbamos a tener, lo que tuvimos el año pasado, y que este año sea más o menos eso, ¿no? Desde el principio ir a hacer su trabajo, a que los jugadores tengan ese engranaje necesario, y luego intentar llegar a lo más alto posible. Porque al final, siendo un evento amistoso, no tienes mucho que perder, y sobre todo la exposición, ¿no? Que muchos de estos jugadores nuevamente ratifiquen, los que van a repetir y los que están viniendo por primera vez, que aprovechen la oportunidad, porque esa vitrina, yo recuerdo los estadios allí y siempre te escuchabas a entrenadores, ¿cómo se llama? Agentes que trabajan en esto, italianos, franceses, belgas, españoles. No, y Matthew, algo importante, era una vitrina que no se tenía. No se tenía Claro, esa vitrina. porque es verdad que en los suramericanos muchos de estos agentes viajan a Sudamérica, pero otra cosa es traerlo aquí. Y les está dando esa oportunidad, a veces con agentes con clubes más pequeños quizás, que no tienen esa oportunidad de ir a viajar a Sudamérica y ver los torneos directamente. Entonces, son una vitrina que no teníamos y que hay que aprovechar, porque además no quiere decir que todos los años nos van a invitar. O sea, al final de cuentas, yo no pensé tampoco que este año lo fueran a hacer, pero se ve que todavía allí como que hubo quizás una de las últimas cosas que nos dejó Pekerman fue esta, y hay que aprovecharla. Al año que viene a lo mejor no está.
Fue Matthew Bello, que muy probablemente, Matthew, una última, ¿ya hay acreditación para el torneo Morir Sí, Reveló? sí, sí, vamos a estar allí presentes. Oficialmente acá, en esta nueva edición del Solo Next Live, les hacemos saber que Solo Next irá presente en la segunda edición del torneo Morir Reveló, en la historia que contará con una selección nacional de Venezuela. Para esta edición bastante cargada de materia vinotinto, me acompañaron Luis Salas y Matthew Bello desde Francia para conversar y desmenuzar todo lo que engloba el planeta vinotinto hoy por hoy en todas nuestras generaciones. Así que vayan a nuestras redes sociales, suscríbanse a nuestro canal de YouTube, porque venimos bastante cargados de información en materia vinotinto, porque es la que nos duele, porque aquí seguimos, puro poder vinotinto.